11 minutos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde y ya saben que en esta casa les estamos dedicando muchísima atención a todos los temas culturales, ya que hay muchísimos en la ciudad y todos resultan una propuesta interesante. Bueno, la pasada semana el joven dibujante rondeño Carlos Gamero Morales ha presentado sus nuevos cómics, su ópera prima El tren de la bruja y La venganza del Saltamontes. Fue el pasado viernes en la sala Toro Espacio. Allí estuvieron los micrófonos de Cope Ronda. Si les parece, pues vamos a hacerles un resumen de lo que fue este acto. Y vamos a comenzar por la presentación que realizó Isabel Aguilera. Bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la exposición del joven dibujante rondeño Carlos Gamero Morales. Bienvenidos también a la presentación de sus dos obras, que son de la saga El tren de la bruja. El primer cómic sobre su ópera prima se llama así, El tren de la bruja, y el siguiente es La venganza del Saltamontes. Yo me he permitido el lujo de escribirle a Carlos unas palabras, porque quien conozca a Carlos sabrá que esto de presentarlo es de lo más difícil del mundo, porque es una persona tan humilde, tan sencilla, que no admite piropos, no admite halagos ni nada de nada, y es muy, muy difícil hablar de él sin que él, haciendo que él se siente contento. Así que, Carlos, vamos a intentarlo entre los dos, ¿vale? Vale. Bueno, no exagero si les digo que Carlos Gamero Morales era dibujante desde el mismo momento en el que nació. Los que hemos tenido la suerte de conocerlo desde entonces, hemos sido testigos de cómo ese niño, que apenas había aprendido a hablar y que por supuesto todavía no sabía escribir, era capaz de captar todo lo que sucedía a su alrededor con un solo trazo firme, sin levantar siquiera el bolígrafo de cualquier trozo de papel que tuviese a mano, ya fuese una servilleta, el mantel del restaurante, cualquier cosa que tuviese a mano servía para expresarse. El dibujo ha sido siempre su forma natural de comunicación y a través de sus creaciones, desde muy pequeñito, hemos podido saber que ese niño veía el mundo desde perspectivas inimaginables para el resto de los seres humanos y con sus garabatos magistrales nos hacía descubrir el mundo una y otra vez. En sus dibujos interpretaba todo lo que pasaba a su alrededor y nos hacía cómplices de su pasión por los dibujos animados, por muchos de sus personajes, por animales o por el medio ambiente. Sus dibujos estaban siempre cargados de ritmo, de movimiento y sobre todo rebosantes de un inteligente sentido del humor, lo que nos anticipaba la personalidad de la que hoy goza este autor. Pues estas eran las palabras de Isabel Aguilera en esa presentación que hizo de la obra de este autor, de Carlos Gamero Morales. Los libros abordan un tema predilecto para él, como es el tren de la bruja de las ferias, y su protagonista es Manele, el brujo, feriante y bailarín gitano que soñaba con ser director de cine. Otro de los personajes es Betancourt Junior, el tren. Si les parece, vamos a escuchar algunos de los cortes del autor en la presentación. Como podéis apreciar, este es uno de mis primeros dibujos. Los iba haciendo pues lo hacía de manera abstracta, sin pensar en que sin que tuviera que ver unos personajes con otros, y lo hacía de manera así libre y esas cosas. Y bueno, y eso, que los personajes son más o menos, pues que algunos así, por ejemplo, sí, algunos personajes que estáis viendo, pues mi fuente de inspiración era, empecé a dibujar cuando tenía de 4 a 7 años, y así como fueron mis comienzos de manera gráfica, y así como en las otras épocas posteriores hasta finalizar en los dibujos actuales que componen los dos cómics. Aquí, por ejemplo, puede volver atrás. Por ejemplo, mi fuente de inspiración eran algunos personajes de dibujos animados y otros de cómic. Por ejemplo, yo veía mucho las series de animación que echaban en la tele. Por ejemplo, veía las de Nickelodeon o las de Cartoon Network, que me encantaban mucho, y ahí viene mi referente. Bueno, y aquí fue esta etapa. Aquí estos fueron los primeros dibujos, son un poco más feos y hasta en los manteles, así como dijo antes Isa, pues eso, en algún chiringuito, pues como eran de papel, los manteles que ponían, pues aprovechaba para poder dibujar, y no sé si lo podía apreciar, pero tiene así los detalles así un poco como arrugados. Eso es de un mantel de un chiringuito de verdad. Y hasta los dueños le daba hasta coraje quitarlo, porque como le gustaba tanto y dibujaba tan bien esas cosas,
Pues por eso los quitaba, hice ahí que quitar. Y eso fue hasta un chiquito de playa. Y bueno, y bueno, así fue pasando hasta los movimientos. Y bueno, un poquito. Aquí, por ejemplo... Bueno, pues no hay duda de que el que es artista lo es en todas las facetas de la vida, y así iba explicando Carlos Gamero cómo se ha ido convirtiendo en un dibujante de cómic. Escuchamos el segundo de los cortes, que ya nos habla un poco de los nuevos, de los que ha presentado. Me gustaba mucho, que está basada en una máquina que existió de verdad, el diseño era así de verdad, y lo que me gustaba era su diseño tan original, que era súper bonita la máquina, por ejemplo, su chimenea, que era súper original, estaba hecha de una forma que ni yo mismo lo podría decir, porque era así, no era así recta como la mayoría que tienen los otros trenes, sino que era así como curva, una cosa rara, y sus rejillas, sus focos, sus ventanas, era así, era original, y por eso me gustaba tanto su diseño que hasta quería que fuera un personaje también, y aunque ya está, ya sí fue... y para mí significa mucho, es como un emblema de mi infancia, como yo que sé, puede ser el Batmóvil de Batman, un vehículo así icónico que puede tener un personaje y esas cosas, y por eso quise plasmarlo también, porque me trae muchos recuerdos, en varias etapas lo he intentado dibujar y plasmar, y ahí se ha quedado. Bueno, ya puede pasar al siguiente personaje. Bueno, estos que veis aquí, por ejemplo, son otras atracciones. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Carlos Gamero en su carrera, y bueno, además de ser dibujante, también se ha aventurado en el mundo empresarial y se ha llegado incluso a autoeditar los libros. Así que la presentación se realizó en la Sala Toro Espacio, y bueno, suerte para él en el futuro.